Argentina también. Bienvenidos todos. Esta es la primera charla de la Fundación Ciencia, Turismo y Sustentabilidad del 2026. La Red de Turismo Científico Argentina, nuestro proyecto motor, el principal proyecto de la Fundación, el año pasado organizó un ciclo de varias charlas. Este año también la red organiza 2 ciclos de charlas. Y también este año, esta es la primera charla de un ciclo de charlas particularmente de la Fundación, que nosotros dimos en llamar Aportes para una lectura crítica de la realidad. Y tiene que ver esta lectura crítica de la realidad con los 3 ejes que conforman las características de nuestra fundación, que son ciencia, turismo y sustentabilidad. Así que hay muchos exponentes ya con charlas organizadas en el año relacionados con ciencia, con visibilizar la ciencia, con apoyar la ciencia, relacionados con turismo responsable, con turismo en áreas protegidas y con biodiversidad, y con sustentabilidad y con cambio climático. Así que bueno, nuevamente les agradezco la atención de estar con nosotros en esta primera charla. Los invitamos a continuar estando presentes en las siguientes charlas. Todas las charlas de nuestro proyecto de la red, como las charlas estas de la Fundación, han sido organizadas en forma conjunta entre la gente del Consejo de Administración de la Fundación con los directores nodales de la red, que también son el comité ejecutivo de la Fundación. Así que, en este caso, le voy a dar la palabra para que presente a quien expone hoy y modere la reunión, a nuestra directora del nodo NEA, Daniela Ayala. Así que, Daniela, muchas gracias por ayudarnos a organizar esta reunión y, bueno, adelante. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Y para el día de hoy les voy a presentar al magnífico expositor que tenemos. Es Alejandro Sainesteven, doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, biólogo y comunicador en el Instituto Misionero de Biodiversidad. La charla se llama Biodiversidad más diversa de lo que aparenta, y se atenderán aspectos poco observados del concepto biodiversidad, haciendo un repaso de su comprensión en el léxico académico y cotidiano, su interrelación con la cultura, las consecuencias que su interpretación trae a las ciencias y su forma de comunicación, entre otras cuestiones. Así que, sin perder más tiempo, vamos directamente con Alejandro. Te doy la palabra, el público es tuyo, y muchísimas gracias por aceptar la invitación para exponer el día de hoy. Estamos súper agradecidos y es un honor poder contar con vos. Bueno, muchas gracias, Daniela, Osvaldo. Al contrario, el honor es mío. Les agradezco muchísimo esta convocatoria, esta invitación para hablar un poquito de algún tema que a mí me interesa, sin que termine siendo yo un experto en todo esto, pero celebro mucho estos espacios de debate, de charla, que muchas veces es necesario parar la pelota, pero lo urgente quita tiempo al importante, y hay un montón de cosas que al estar en el camino del trabajo no paramos a reflexionar. Y un poquito esa es la idea de esta charla. En el caso de hoy, mi aporte a la lectura crítica va a ser sobre el concepto de biodiversidad, que se usa mucho en estos 3 aspectos que tiene la Fundación, ¿no? La ciencia, el turismo y la sustentabilidad. Y bueno, espero no decepcionar, porque desde ya les digo que, spoiler alert, no traigo soluciones, pero por lo menos vamos a tener una linda charla al respecto. Así que voy a pasar a lo que más me pone nervioso de toda esta charla, que es ver si se comparte bien la pantalla.
Este es el momento crítico que vivenciamos todos los que tenemos que en algún momento poner la presentación, porque como digo siempre, esto es televisión en vivo y puede fallar, decía tu Sam. Exactamente. Ahí está, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bien. Dale pantalla completa. No tengo cómo ver. ¿Hay alguna opción que lo diga eso? Abajo a la derecha. Al lado de ahí mismo. La tercera opción. Este. Ese. Sí. ¿Ahí se ve bien? Dale un instante que suele demorar. Por ahora no se puso. ¿Probá de nuevo? Vamos de nuevo. Si no, tal vez desde las opciones, Ale. No, la opción es el ¿Pantalla completa? Ese. A ver. ¿Este? No. Tendría que haber uno que diga presentación, pantalla completa o algo por el estilo. Y clic derecho, presentar, ¿no? Sobre la diapositiva a la izquierda, en la columna. ¿Va? A ver, ¿no te tira? No, pero estoy seguro que de ahí abajo se puede, desde ahí abajo. A ver, ¿alguna de estas? Esta es la misma que antes. Vos pusiste... A ver. A ver si desde. Capaz que compartí mal, no sé. Fíjate de poner la pantalla completa. Capaz que era una sola ventana. No. Vení y dice si sabes, porque tengo una compañera acá que por ahí no Listo. suele hacer esto. Vamos, Ceci. ¿Dónde está la presentación? La presentación acá. Ahí. Y desde el principio. Sí. No, eso lo hice siempre. ¿Qué es lo que sucede? No tengo idea. ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven yo? No está presentando todavía. Sí. Voy a poner toda la pantalla acá. Listo. Voy a probar con esto, ¿eh? Primero abrilo vos sin compartir y lo ves bien y demás. Y después pones Ahí los está. puntos. Ahí está. Ahí hice una prueba. ¿Salió? Sí, Perfecto. espectacular. Sí. Viste, era para generar un poquito de suspenso a los que están Hay que esperando. probar con todo. Bueno, Bueno, estamos, Ale, todo tuyo. siendo que lo peor ya pasó, ahora podemos entrar un poquito al tema que nos compete. Bueno, como decía, la idea de la charla es frenar un poquito y hablar sobre la biodiversidad, pero no tanto de los números y tendencias, sino de el concepto mismo. Sin entrar en una exposición muy científica, ni técnica, ni nada por el estilo, podemos decir que hay cierto consenso en que hay una crisis importante de diversidad. Eso no se cuestiona. Y solamente para traer dos ejemplos, o un ejemplo solo que tiene dos gráficos, para decirlo mejor, el índice Planeta Vivo, que hace la Fundación Vida Silvestre, todos los años presenta un informe al respecto, y el del año 2024 nos muestra el gráfico de la izquierda, que indica que en los últimos 50 años hubo una caída prácticamente sostenida de la diversidad biológica, al menos con las metodologías que están usando en este índice. El gráfico de la derecha lo que está mostrando es que desde el año 1500 en adelante, las líneas muestran las extinciones conocidas que hubo también en los grupos estudiados, y se ve que, bueno, están en franco crecimiento, por el contrario. Obviamente, esto trae consecuencias, que no es el eje del tema, entonces no voy a entrar en eso, pero las consecuencias existen y son importantes para la sociedad humana. Otra cuestión que por ahí no hay dudas, y el consenso es bastante grande, es que las causas de esto son antropogénicas.
la pérdida y fragmentación del hábitat, la contaminación, las invasiones de especies exóticas, obviamente transportadas por actividades humanas, y el calentamiento global, son algunas de estas causas que encima entre sí hacen una sinergia medio viciosa que complican el problema. Ahora bien, la cuestión es, ya que hace 50 años que tenemos estos problemas y por lo pronto, más allá de algunos casos positivos que son muy valiosos, el tema se está recrudeciendo, o por lo menos no se está estabilizando, por ahí convendría tomar un poquito de distancia y ver si las causas no tienen que ver con algo más profundo, con algo que no podemos ver tan fácilmente. Y la cuestión, en vez de números y de tendencias, por ahí es de concepto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de biodiversidad? Dicho de otra manera, ¿estamos todos hablando de lo mismo? Claramente estamos fallando en cómo estamos tratando el problema. Entonces, por ahí no está mal pensar en un momento, bueno, capaz que el problema está en que estamos haciendo esfuerzos que no van todos para el mismo lado. Cuando queremos conservar la biodiversidad, no estamos haciendo todos el mismo trabajo o apuntamos hacia lo mismo. El tema de la definición tiene cierto peso. Pongamos un caso muy burdo. Si yo les digo, trae la ensalada de frutas y vos me traes un bowl con manzana, pera, berenjena, tomate y durazno, nos tenemos que sentar a charlar quizás sobre el concepto de fruta o fruto. Y si vamos a un ejemplo un poco más, bastante más serio y de mucha tensión social, recuerdan, por ejemplo, la discusión sobre la definición de vida que se dio con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, cuando se habla de definiciones, el tema puede ser escabroso. Vamos a tratar de desasnarnos un poquito en ese sentido. Y empecemos con un poquito de historia. La bibliografía científica menciona el concepto de diversidad biológica desde hace bastante, por lo menos desde el principio del siglo XX se habla de la diversidad biológica y ese término hace referencia generalmente a la riqueza de especies, es decir, a la cantidad de especies y por ahí, en algunos casos, a la abundancia. Llegado la mitad del siglo XX, empezó a haber una preocupación por la crisis ambiental, sobre todo traccionada por el crecimiento de la población humana, que se estaba evidenciando en ese momento, y por la pérdida de diversidad, mejor dicho, sobre todo de selvas. Las selvas que se estaban perdiendo, que se estaban monitoreando, eran un problema importante y que ya se sabía que esto iba a traer impacto en la sociedad. Entonces, en esta altura, en los años 50, 60, 70, se da una confluencia de factores. Por un lado, hay desde el lado cultural, o mejor dicho, desde el lado contracultural, empiezan a haber movimientos de contracultura que empiezan a cuestionar estas ciertas políticas que se estaban llevando a cabo en el manejo de los recursos. Aparece, por ejemplo, quizás el primer libro de denuncia ambiental, que fue Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Por otro lado, aparecen nuevos organismos internacionales al menos, como puede ser el Club de Roma, que genera el informe Los Límites del Crecimiento, o la organización El Hombre y la Biosfera, que son organismos que empiezan a preocuparse por la problemática ambiental. Y por el otro lado, desde la academia también empiezan a aparecer personas que estudian nuevas formas de acercarse a la ecología. En esa confluencia de preocupaciones sobre lo ambiental es que nace una nueva disciplina que es la biología de la conservación. Y la biología de la conservación, que si hay que ponerle una fecha, aparece más o menos por el 1985, fue definida como un campo científico, es decir, que hay ciencia, es un campo científico que aplica principios teóricos de varias disciplinas dirigidos al mantenimiento de la diversidad biológica del planeta. Y es importante también esto que menciona sobre varias disciplinas, es interdisciplinaria. Y los objetivos de esta nueva disciplina son la investigación de los efectos del ser humano sobre el ambiente y el desarrollo de aplicaciones prácticas para prevenir, restaurar y restablecer relaciones sustentables entre el ser humano y el ambiente.
vemos acá que hay mucha relación con el humano. Los principales impulsores y casi se diría los fundadores, los padres de la biología de la conservación, que fueron Edward Wilson y Michael Soulet, entre los más preeminentes, tomaron activamente el caso de la problemática ambiental para llevarlo a la esfera política y la esfera pública. No solamente desde el lado científico y desde marcar tendencias de población, sino que empezaron a hacer un verdadero movimiento político y social sobre la pérdida de biodiversidad. En ese mismo grupete estaba Walter Rosen, perdón, pensé que estaba mal el nombre. Sí, Walter Rosen, que tuvo una idea y básicamente dijo, generamos un término nuevo, ¿sí? A él se le atribuye el término de biodiversidad, biodiversity. Que esto no fue inocente, no fue un término inocente, se había empezado a usar un poquitito, pero fue él el que dijo que pongamos el nombre biodiversity en el primer gran encuentro, o el primer encuentro bien resonado sobre crisis ambiental, que fue el Foro Nacional de Biodiversidad que se hizo en Washington, D.C. en el año 1986. ¿Y esto por qué es importante? Porque ese encuentro fue explícitamente político, de gestión, no fue todo cooptado por la ciencia, sino que había política, había leyes, había sociedad hablando sobre la crisis ambiental. Y es en ese marco, en ese caldo, que aparece el término de biodiversidad. Con lo cual, biodiversidad es un término que no solamente sale de la biología, sino que está completamente atravesado y empapado por otros factores, como los sociales, los políticos y los económicos. De más está decir que las actas de ese Foro Nacional de Biodiversidad se publicaron en un libro editado por Wilson que se llamó Biodiversidad, con lo cual, esto tampoco fue inocente, fue utilizado para que los medios lo tomaran y el término biodiversidad y sobre todo la problemática de la pérdida de biodiversidad fuera replicada en los medios y en la esfera pública. El gran salto se dio el año 1992 con la Cumbre de la Tierra que fue en Río de Janeiro, en donde se firmó por muchos países el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que fue suscrito, como digo, por muchos países, y es quizás el primer intento de generar una definición de lo que es diversidad biológica. Y en la CDB menciona que la diversidad biológica se entiende, que por diversidad biológica, se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Y de los ecosistemas está resaltado por mí, ¿por qué? Cuando esto surgió en el año 1992, personas que trabajaban en ecología, ecólogos y ecólogas, no estaban tan de acuerdo con que los ecosistemas formaran parte de la definición de diversidad biológica. ¿Por qué? Porque los ecosistemas conllevan factores abióticos, es decir, que no están vivos, y que no corresponde, según su versión, que aparezcan en una definición de diversidad biológica o de biodiversidad. Por eso, años más tarde, cuando se volvió a juntar un comité intergubernamental para hablar sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, hicieron una nueva definición un poco menos centrada en los ecosistemas y más centrada en lo que está ahí resaltado, que son los atributos genéticos, fenotípicos, filogenéticos y funcionales de los seres vivos. Es decir, estamos hablando ya mucho más enfocados en los seres vivos. Más allá de una definición o la otra, lo que quiero remarcar acá es que comienza la novela de las definiciones. ¿Sí? Las definiciones empiezan a mostrar la hilacha, a mostrar sus grises. Y lo que en un principio empezó como un término técnico, que era la diversidad biológica contada con números, fue mutando para entrar en la arena pública, porque las necesidades así lo requerían, ¿verdad? Apareció en los medios de comunicación, en los debates políticos, e incluso gente que no trabajaba en ciencia, para nada, podía hablar de biodiversidad o de la crisis de la biodiversidad. ¿Y qué pasa con esto? La definición de biodiversidad se empieza a hacer cada vez más difusa, cada vez menos precisa, porque tiene que tratar de nuclear
todo lo que se va haciendo desde el 1985 a la fecha en relación a la biodiversidad o a la diversidad biológica, tanto en los nuevos conocimientos como en las nuevas políticas y los nuevos valores. Y para poner ejemplos de esto, lo que ven a la izquierda, Sukuna Archeum mirabile, ese es un organismo que se encontró hace poquito en Japón, hace relativamente poco, que no cae en ninguna clasificación conocida. No es una bacteria, no es una arquea, no es un virus, no es un animal, no es una planta. Incluso esta misma gente que lo investiga dice, no se sabe si está vivo o si está muerto, porque no clasifica en ningún lado. Bueno, ¿eso es biodiversidad? ¿Está dentro de lo que se esperaba o no de lo que se esperaba? Y por otro lado, a la derecha, es una especie de símbolo de lo que se conoce como biodiversidad cultural. Cuando se habla de desarrollo sustentable, se hace cada vez más importante, se sabe de la importancia que hay en lo que es la diversidad cultural, cómo las culturas se apropian y aprovechan los recursos naturales, por ejemplo. Bueno, esa diversidad cultural, ¿es análoga a la biodiversidad o forma parte de ella? Bueno, son discusiones que, por no tener límites claros, no se sabe bien de qué se habla. Y esto tiene que ver con que biodiversidad es lo que es un concepto que la sociología de la ciencia considera como objetos frontera. Los objetos frontera son una clase de información que se utiliza de maneras diferentes por comunidades diferentes para trabajo colaborativo, ¿sí? Como decía antes, la biología de conservación requiere sentar a la mesa a gente que sabe de economía, a productores, a biólogos. Toda esa gente se puede poner a hablar de biodiversidad y cada uno la entiende de una manera. El núcleo de la cuestión, hay una parte que se considera más o menos común de conocimiento, que más o menos entendemos cada uno que habla de diversidad biológica o biodiversidad. La cuestión es que ese más o menos genera ruido muchas veces, porque no sabemos si la otra persona que tengo enfrente, que se formó distinto, está hablando de lo mismo que yo. Y eso es, para hacer una analogía, por ejemplo, si vemos un mapa o una foto satelital, la ponemos sobre la mesa, y un politólogo, un geógrafo, un biólogo y un economista, sobre ese mapa van a ver cosas distintas, porque el mapa es también un objeto de frontera. Con esa breve descripción lo que quiero decir es, la definición es algo en lo que mucha gente se puso a trabajar, la definición de biodiversidad, porque claramente tiene implicancias en la gestión. Entonces lo que voy a traer ahora es algunos conceptos que se fueron barajando, a grosso modo mejor dicho, sobre el tema. Y vamos a hablar un poco de la biodiversidad en la teoría. Biodiversidad es un término que se usa un montón. ¿Sí? Incluso gente que no se puso jamás a pensar en esto, que no sabe sobre ninguno de estos temas, vos le decís biodiversidad y algo va a entender. Y ese algo, en general, biodiversidad es equivalente a naturaleza. Es algo que podemos entender, porque es rápidamente comprensible, lo asociamos, pensamos en naturaleza, y algunas personas dicen que biodiversidad en realidad es como un sinónimo cientificado de lo que la gente entiende por naturaleza. Y eso está bien, sirve para comunicarse muchas veces, pero tiene un problema, un defecto, que tiene algunas connotaciones que llevan a la confusión. Por ejemplo, el término naturaleza muchas veces se asocia a lo salvaje, a lo que no está tocado por el ser humano. Entonces, por ejemplo, si pensamos, la plaza de una ciudad, ¿es naturaleza? ¿Es biodiversidad? Bajo este concepto. Otra connotación negativa que suele tener el concepto de naturaleza es que perpetúa un dualismo que viene desde la modernidad, que es el del hombre versus la naturaleza. La razón contra la emoción y lo silvestre y lo natural. Hay todo un desarrollo teórico de los ambientalismos críticos que creen que esto trae enormes problemas, no solo para la biodiversidad, sino para la gestión de los recursos, e incluso sobre cuestiones de género, sobre avances frente a los pueblos originarios. Entonces, asimilar biodiversidad con naturaleza puede ser una buena forma de comunicación, pero puede traer algunos problemas de comprensión.
Si uno busca en ese libro que menciono ahí, Los principios de la biología de la conservación, en su definición dice que biodiversidad es la suma total de todas las cosas vivientes, la inmensa riqueza y variación del mundo vivo. Esto tiene que ver con uno de los enfoques teóricos que tiene la biodiversidad, que es el enfoque de variabilidad biológica, que es pensar la biodiversidad como no solamente la colección de todos los seres vivos, de todo lo que tiene de todo lo que tiene vida, perdón, sino también una propiedad que tiene ese grupo, que es la cantidad de variaciones, es decir, cuántas cosas diferentes hay. Yo puedo decir, por ejemplo, que tal provincia es más biodiversa que otra, porque una tiene más diversidad biológica que la otra. Es un enfoque bastante común, intuitivo incluso, que es el que más que nada se asocia a los primeros estadios de los estudios biológicos. Ahora bien, hay un nuevo enfoque, bastante más cerca en el tiempo, que es el enfoque socioecológico, que dice que uno no puede pensar a la biodiversidad solamente como una colección de seres vivos sin pensar cuál es la percepción que el ser humano tiene sobre esos seres vivos. Y esto tiene mucho que ver con una idea que por ahí no es muy notoria en las políticas de conservación, y es que la conservación y la biología de la conservación está basada en valores. Las evidencias científicas son necesarias, por supuesto, hay ciencia atrás, pero no alcanzan para traccionar soluciones de conservación. ¿Por qué? Porque están atravesadas por valores humanos. La belleza, la utilidad, la ética, la estética, la religión, por mencionar algunos. Esos factores tienen un peso enorme sobre cómo se gestionan y cómo se reciben las políticas de conservación, y por ahí la evidencia científica que dice que estamos perdiendo los bosques con tal aceleración o que quedan determinada cantidad de yaguareté, no alcanza para que la gente se convenza de la importancia o de la necesidad de un cambio en las conductas que está teniendo la sociedad. Y un tercer enfoque, que es el enfoque de conservación, piensa lo siguiente. Dice, si uno se pone a pensar en los anteriores dos enfoques, al fin y al cabo, todo es biodiversidad. ¿Qué no cae dentro de la biodiversidad? Entonces toman una postura que se va para el otro lado y dice que biodiversidad en realidad es lo que queremos conservar. Es un artificio que genera la biología de la conservación para enfocar sus objetivos. No está tan errado por ahí si lo pensamos de esta manera. Cuando uno dice, hay que conservar la biodiversidad, ¿está queriendo decir también, cuidemos a los piojos, por ejemplo? ¿O protejamos a las bacterias termofílicas del Pacífico? Va por ese lado este cuestionamiento, ¿no? Es pensar que, bueno, al fin y al cabo, quien pone la agenda de conservación es quien dice qué es lo que es biodiversidad valiosa. Y de hecho, hay muchos teóricos que dicen el término biodiversidad fue en detrimento de las políticas de gestión, porque generan una confusión tal que hay algunas cosas que se conservan, otras que no, y esas cosas que no son las que al fin y al cabo, son las que marcan los números de la biodiversidad. Todo muy lindo. La discusión teórica está perfecto, es necesario, hay que hacerla. Pero en de mientras, la crisis de lo que sea que llamamos biodiversidad sigue y se recrudece en algunos puntos. Entonces, también es necesario pensar cómo todo esto afecta a la práctica. ¿Qué es biodiversidad para la práctica? Bueno, en ese sentido, uno de los aportes más significativos fue el de Reed Noss, que en los años 90 se puso a también pensar qué es la biodiversidad, pero lo hizo desde términos más prácticos, más de numerito y de indicador, que es algo que nos gusta más a quienes hacemos ciencia exacta. Y Reed Noss considera que la biodiversidad está formada por dos factores. Por un lado, hay una jerarquía anidada de niveles de organización, ¿sí? Como se ve en este diagramita de la izquierda, tenemos a los genes contenidos en el nivel de organización población o especie,
le sigue el de comunidad y ecosistema, y por último está el de paisaje o región. Él considera esos 4 niveles de organización jerárquica. Y por otro lado, tenemos a los atributos de descripción de la diversidad que hay en cualquier área, ¿no? Cuando uno va a un área, se pone a ver qué diversidad biológica hay y se fija 3 cosas. Por un lado, la composición, es decir, la identidad y la variedad de elementos biológicos que hay. La estructura, es decir, los patrones en los que está organizada esa diversidad. Y la función, es decir, los procesos ecológicos y evolutivos que establecen esos patrones y esa variedad. Combinando estos 2 factores, tenemos cosas de este estilo, que son un poco complejas a la vista, pero que, bueno, justamente son una combinación de esos 2 factores. Entonces, por ejemplo, vemos que en el nivel de organización de comunidad de ecosistema, podemos considerar una interacción predador-presa si miramos a los procesos que la mantienen, ¿no? No sé si se entiende lo que voy diciendo. Es toda una combinación binaria de los 2 factores que acabo de mencionar. Y Ritenour va más allá. Dice que para cada uno de esas combinaciones binarias hay indicadores. Y el tipo muestra cuáles son indicadores posibles para cada uno de esos binomios que pueden sacarse numeritos, que se pueden estudiar biológicamente, con experimentos, con muestreos, etc. Lo cual, para la práctica, eso está buenísimo. Pero ¿qué dice Noss? Noss también dice que el análisis que se haga de esa biodiversidad debe ser complementario y holístico. Es decir, hay que ver varios de esos niveles de jerarquía y varios de esos atributos. Con lo cual, no nos escapamos tanto del concepto del enfoque de conservación, que decía que la biodiversidad, al fin y al cabo, termina siendo todo. Pero lo que podemos decir de este enfoque que hace Noss es que al menos pone esta estructura jerárquica que viene bien para lo práctico y aparte incluye a los patrones y procesos aparte de la identidad. Es decir, no solamente se fija en qué especies forman la biodiversidad, sino en qué procesos la mantienen y en qué patrones se pueden ver. Tal es así, tan importante fue este aporte, que en general, incluso ahora, la biología de la conservación, cuando propone políticas de conservación, lo hace en escalas operacionales que se basan en esta jerarquía que propuso Noss. Escalas operacionales significa cómo se dispone la gestión de una política de conservación. Y en general hay dos enfoques o 2 escalas operacionales. Por un lado tenemos las escalas operacionales que se llaman de filtro fino, es decir, las que se fijan en las poblaciones o en las especies, y eventualmente en los genes de variabilidad interna, como puede ser, por ejemplo, una campaña para salvar a las ballenas o una política para reintroducir al mono carayá, por ser 2 ejemplos. Y la otra escala operacional va por el otro lado. Es el filtro grueso, es decir, enfocarse en áreas grandes de conservación con la esperanza de que vamos a conservar todo lo que está ahí adentro. El epítome, el caso más emblemático de esto, es un área de protección natural, una reserva, un parque provincial, un parque natural. Es decir, se enfocan de distintas maneras. Obviamente hay una interrelación entre estas 2 cosas, ¿no? Porque si yo estoy tratando de salvar una especie, de alguna manera también tengo que fijarme en el ambiente en el que vive, y con esa protección que estoy dando a ese ambiente, también algunas otras especies van a estar beneficiadas. Y por el otro lado, si me fijo en un gran área de conservación, muchas de las especies que están ahí adentro van a estar beneficiadas. Y otra cosa importante para la práctica, que ya lo dijimos, pero vale la pena revisitarlo, es que la biología de la conservación requiere no solamente de ecólogos o gente que se dedique a la ciencia natural, sino que también necesita de otras ciencias, en particular de las ciencias de manejo,
pero también muy influidas por otro tipo de ciencias y otro tipo de conocimientos que vienen del entorno físico, del entorno social y del entorno de gestión. Y acá vuelvo de nuevo a ese concepto que había mencionado de objeto frontera. Pensemos cómo la palabra biodiversidad puede ser interpretada por todos estos actores. Entonces, ya, bueno, hemos hablado que en la teoría y en la práctica se habla de biodiversidad. Pero lo cierto es que estamos todavía metidos en el brete y no podemos revertir esta crisis de biodiversidad que estamos teniendo. Como no estamos teniendo grandes resultados, tenemos que volver a pensar de cuál podría ser el problema. Uno dice, bueno, dijimos que las causas de la pérdida de biodiversidad son la fragmentación del paisaje, la contaminación, etc. Entonces, si solucionamos eso, se va a solucionar el problema de la biodiversidad. Sí, pero no podemos sentarnos a la mesa ni siquiera a tratar esos problemas. Entonces, si el problema es definir la biodiversidad, es entender si estamos hablando de lo mismo o no, quizá lo que tengamos que fijarnos es cómo nos referimos a esa biodiversidad, ¿no? Atender un poco al lenguaje que usamos para hablar de esta problemática. Y esto es un tema súper extenso que está buenísimo, y por ahí no nos va a dar tanto el tiempo, pero voy a tratar de introducirlo. Empezamos un poco por la percepción pública de la biodiversidad o de la diversidad biológica. La mayoría de los estudios que se hacen sobre este tema son hechos en el hemisferio norte, porque tiene una tradición más grande de estudios de este estilo. Sin embargo, hay por lo menos 1 o 2 estudios que se hicieron aquí en Argentina, en San Juan en particular, sobre percepción pública de la biodiversidad, y en ambos casos se dieron resultados similares. Por un lado, la imagen positiva que se tiene de la biodiversidad siempre es desbalanceada. Los animales siempre son más y mejor reconocidos que los vegetales, que las plantas y los hongos, puedo incluir yo. Los vertebrados siempre están más conocidos y tienen mejor carisma que los invertebrados. Los animales exóticos, en general, también son más reconocidos que los autóctonos, y eso es algo que también hemos probado acá en Puerto Iguazú, cuando nos acercamos a veces a los establecimientos, a los jardines de infantes o a las escuelas primarias básicas, y capaz que les ha pasado también a gente que estaba ahora escuchándome, que por ahí les preguntás cuál es el animal preferido o algo así, y te dicen león, elefante, y cosas del estilo. Y no se fijan por ahí a la enorme riqueza que por lo menos acá en Misiones tenemos, y en todo el país tenemos una biodiversidad exquisita. Y sin embargo, los exóticos son los que se llevan la parada. Y ni hablar, obviamente, del carisma. Siempre, 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 lo que en inglés se llama big and furry, o sea, los que son grandotes y peluditos como si fuesen un animalito de peluche, siempre van a estar mejor reconocidos que cualquier otro ser vivo, me animo a decir, sin importar la importancia, la frecuencia, si quedan pocos, si quedan muchos, eso no importa. Siempre el carisma es muy importante. Y claro, dado que el pueblo, la ciudadanía en general, tiene estos sesgos también son retroalimentados por un círculo comunicacional medio vicioso. ¿Y a qué me refiero con esto? Pongamos el caso de los animales que tienen un carisma más grande. A la gente le importa más y conoce más animales como puede ser un león, un yaguareté, para mencionar cosas de la fauna argentina, un yaguareté, un tapir, animales que son carismáticos. Pero eso empieza a generar desbalance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un grupo de investigación que está trabajando en yaguaretés y otro grupo de investigación que está trabajando en hormigas, es muy probable que las políticas traccionadas por el gobierno vayan a financiar mejor a lo que el público general considere más positivo, en este caso, el yaguareté. Eso es tomado por los medios, y los medios lo replican muchas veces de una manera un poco contaminada, sesgada, que retroalimenta eso al público,
considerando que biodiversidad solamente son esos animales. Si vamos al plano de la academia, muchos estudiantes que están recién empezando su carrera, por ahí si tienen que elegir entre estudiar yaguaretés o estudiar hormigas, bueno, se van a dedicar más al yaguareté porque tienen una salida de carrera mucho más preeminente de esa manera, y esto es un círculo que se va retroalimentando. Y terminamos siempre en lo mismo, en que el carisma es lo que determina la conservación. Y esto tiene sus consecuencias. Y estoy yendo solamente para el lado de los animales, pero la noticia que dice la izquierda ya lleva 10 años, que dice que nadie estudia los animales feos, y esto es un poco lo que decía antes. Muchos grupos de investigación ya vienen con un sesgo inicial, que poca gente, pocos estudiantes quieren dedicarse a eso, porque desde chico tienen la imagen que dedicarse a los animales es dedicarse a los guacamayos, y no, por ejemplo, a los gorriones, por decir un ejemplo burdo. Y la noticia que está a la derecha es reciente, pero no es ninguna novedad, es que los animales que tienen poco carisma tienen mucho más riesgo de extinción, justamente porque no se le dedican fondos, no se le dedica investigación y no se le dedica estudio. Y encima, los animales que tienen poco carisma son los más abundantes. Otro caso por el cual el lenguaje es importante se da con el caso de los hongos. Quien tenga mi edad y un poco de memoria, se acuerda de las hadas madrinas de La Bella Durmiente. Que los nombres eran Fauna, Flora, y la tercera se llamaba Primavera. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero hay una opción. Los términos fauna y flora se vienen usando desde el Linneo, desde el siglo XVIII. Fauna se refiere a todo el colectivo de animales y flora se refiere a todo el colectivo de vegetales. Y ahí adentro estaban colados los hongos. Pero los hongos son un reino importantísimo, enorme, de tremenda importancia, que no tenía su palabra colectiva. ¿Y cuál es la importancia de esto? Fauna y flora, si bien nacieron en el ámbito científico, se trasladaron rápidamente a la cultura popular, a el uso ordinario de la palabra. Si a cualquier persona con escolarización, si uno le dice fauna o flora, entiende qué es. Pero no había un término para los hongos. Bueno, en el Congreso Latinoamericano de 2017 de Micología, que es el estudio de los hongos, esta problemática se reconoció y se consideró que había que cambiarla. Y, obviamente, con debates y con consenso de por medio, se estableció la palabra funga. Entonces, ese término colectivo para el reino de los hongos es análogo a fauna y flora, y lo que se está tratando ahora es de impulsarlo para que, igual que pasó con los otros dos términos, funga sea un término de uso cotidiano, coloquial, y de esa manera los hongos sean visibilizados en los hongos no académicos. Y por último, ya para cerrar un poquito, quiero traer a colación este libro, que en su versión española es bastante reciente, del año pasado, que, bueno, se mete mucho con este tema del lenguaje. Y estos autores, Claudio Campaña y Daniel Guevara, atribuyen gran parte de los fracasos de la conservación a la manera en que tenemos de referirnos a la biodiversidad y en particular, en este caso del libro, a las extinciones de la mano del hombre. Ellos consideran que cómo las referimos, cómo hablamos sobre eso, tiene una importancia crucial. Entonces se enfocan en ese problema. Muy sintéticamente, y seguramente sin hacerle justicia a todo el desarrollo del libro, porque es interesantísimo, pero bueno, hay que entender bien de filosofía y por ahí no es todo a mi campo. Lo que mencionan ellos es que los argumentos que se usan para hacer conservación están marcados por los estándares humanos, ya sea la belleza, la utilidad, el uso de recursos, ¿sí? Hablamos de, bueno, cuidemos a
los guacamayos porque son lindos, cuidemos a las abejas porque son polinizadoras, cuidemos a los bosques porque porque capturan carbono, por ejemplo. Pero esos son todos estándares que provienen del humano. Al humano le importa la belleza, tener recursos, no tener carbono. Los seres vivos viven su vida, están en la suya, con lo que la evolución les dio en gracia, y están en esa. ¿Y cuál es el problema de esa cuestión? Es que este sistema de valores que asociamos, a la vez, valores de belleza, valores de utilidad, valores de recursos, está íntimamente relacionado con el lenguaje, con cómo pensamos y con cómo hablamos. Y eso genera, en principio, dos problemas. El primero de ellos es que si todos tenemos valores distintos, todos estamos hablando un lenguaje distinto. Entonces nunca nos vamos a entender y nunca vamos a tirar para el mismo lado. Siempre hacemos mala yunta y los esfuerzos de conservación no llegan a ningún lado. Y por otro lado, lo que dicen estos autores es que cuando uno pone los valores humanos, no está poniendo las prioridades del ser vivo como primeras. Es decir, nos importa más las prioridades propias que las del ser vivo, que queremos proteger, del ser vivo no humano. Entonces, de esta manera, dado que los valores habilitan cambios en el pensamiento, estamos habilitando un mal moral, lo llaman ellos, que es tomar como algo común que haya especies que se extingan o que haya especies a las que las podamos matar y haya especies a las que elijamos como buenas y otras especies que elegimos como malas. Todo eso viene porque pensamos con valores humanos y no con los valores propios de lo que cada uno de los seres vivos tienen como norma, que es vivir su vida como la evolución lo viene dictando. Hay todo un libro de argumentaciones, por ahí yo le estoy diciendo de una manera medio enrevesada y que no corresponde, lo podemos debatir ahora, pero es una propuesta muy interesante, muy difícil de llevar a cabo. De hecho, si vengo a traer alguna solución, es la que proponen estos autores, que ellos dicen que hay que volver a hablar de las especies como hablan las descripciones naturalistas, es decir, hablar de las especies por lo que son, por lo que tienen o por lo que hacen, y no meterle valores humanos en el medio. De esta manera, argumentan ellos, vamos a poner como prioridad a los seres vivos y nos va a resultar chocante que de repente se extinga, por ejemplo, la paloma mensajera y a nosotros no nos importe, porque eso nos generaría a nosotros un ruido moral. Así que es lo más cerca que puedo establecer para una solución de todo lo que traigo. Así que bueno, con esto cierro un poquito mi exposición, como para abrir el debate y a la charla. Conclusiones, como ven, muchas no traigo. No existe una definición del término de biodiversidad. De hecho, hay autores que dicen que nunca va a haber una. Pero por ahí para lo que sirve esta charla es para entender que cada uno de nosotros y de nosotras, en el ámbito que estemos trabajando, que yo entiendo por lo que es la fundación y por lo que es la red de turismo científico, acá debe haber muchos naturalistas, debe haber gente que trabaja en ciencia o que estudia ciencia, gente obviamente que trabaja como guía de turismo. Tengamos todas y todos en cuenta que cada vez que nos referimos a una especie estamos hablando de toda la biodiversidad. Que lo que nosotros digamos está influenciando cómo nuestro receptor entiende la diversidad biológica y la importancia de protegerla. Nosotros desde el Instituto Millonario de la Diversidad tenemos muchos proyectos que atienden a el provecho sustentable y a la conservación de la flora, fauna y funga. Y para nosotros el mensaje más básico es ese. Toda la biodiversidad es importante, hay que considerarla toda. Y bueno, con esto espero al menos haber sembrado una duda y unas ganas de charlar sobre el tema. Así que muchas gracias por escucharme y salgo de compartir. Gracias, Ale. Espectacular, espectacular. Y yo creo que más que sembrar una duda, sembraste un gran terreno de dudas para varios.
Era intento, era intento. Es un tema que a mí me apasiona. Para poner un poco de historia, yo vengo de la biología, me formé en la Universidad de Buenos Aires. Mi orientación fue hacia el lado de la ecología, en particular la ecología animal, y mi investigación de doctorado fue mucho hacia la gestión de la conservación, en particular de los artrópodos, es decir, de los insectos, las arañas, ese grupo. Entonces, el tema del carisma siempre me interesó mucho, y de cómo hablamos de los animales, de las plantas y de la naturaleza en general, es algo que me apasiona. Muy tarde, de hecho, junto con el doctorado, diría yo, me empezaron a picar estas dudas, y para mi sorpresa y mi beneplácito, me di cuenta que muchos compartían esa misma duda, y bueno, hay un montón de teoría al respecto, y está buenísimo. Y me parece importantísimo que frenar, esto que decíamos antes, ¿no? Frenar, pensar si lo que estás haciendo verdaderamente tiene el impacto que vos creías que tenía, y por del otro lado de la moneda, entender que por mínima que sea tu aporte, estás colaborando con la conservación. Yo entiendo que acá debe haber mucha gente que trabaja como intérprete de naturaleza, por ejemplo. Bueno, el valor que tiene ese trabajo es importantísimo, porque si vos llevas a la gente no sé, a un parque provincial, a hablar, a mostrarle solamente las aves, porque vos sabés de aves, le estás sesgando la información. Entonces, esa gente solamente va a ver al ave, y no ve todo el entorno, la riqueza que hay en el entorno. Entonces, va un poco por ahí. Entonces, quisiera también escuchar a ver qué dice la gente, o bueno, lo que surja. Estoy abierto Sí, a la charla. Respecto, más o menos. Alejandro, discúlpame, Sí, Daniela, perdón. ¿querés decir algo? Yo No, solo quería decirte, Alejandro, que bueno, en el inicio no te agradecí que diera la charla, pero ahora te lo tengo que agradecer superlativamente, porque a mí personalmente me pareció interesante, no solo a partir de los distintos conceptos que fuiste desgranando y la explicación de por qué esos conceptos, sino particularmente porque cuando uno leía el título de tu charla, la biodiversidad, más diversa de lo que aparenta, eh, uno lo miraba desde el punto, o al menos esto es lo que me pasaba a mí, lo miraba desde el punto de vista, bueno, voy a aprender a ver, a ver qué quiere decir esto de diversidad, qué compone la diversidad, cómo son los animalitos, y en fin. Y en realidad el tema pasaba por otro lado, pasaba por una mirada distinta, pasaba por una aproximación y por un encuadre distinto de lo que es la biodiversidad, que fue más rico todavía de lo que podría haber sido lo que yo entendí en un principio, que lo podría googlear y encontrarlo en Google, digamos. Este encuadre y este enfoque que vos nos diste tiene una riqueza y una validez que no lo hubiéramos encontrado en otro lado. Así que nuevamente te lo agradezco. Bueno, Muy buena la muchas charla gracias. y te agradezco que hayas estado acá brindándola. Por favor, es un placer de nuevo, Osvaldo, sembrar estas dudas, y bueno, en cierta forma me gusta que uno haya haber sorprendido con el tema, porque es justamente parte de lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, van a hablar de diversidad, ya sé de qué van a hablar. No, la diversidad es mucho más compleja de lo que pensamos. Pensar de diversidad, pensar en conservación tiene una complejidad muy grande, y ese quizás es el desafío más grande que tenemos quienes nos dedicamos a la conservación. Que todas las personas que eventualmente con sus impuestos están financiando programas de conservación, entiendan que no es fácil. No es fácil, pero desde el principio, desde que pensamos en cómo se conserva. Así que bueno, gracias por tus palabras, Osvaldo. Sí, además yo creo que, si me permiten la digresión, sé que voy a decir algo que no es muy feliz que digamos, pero creo que sí viene al caso, porque vos hablaste de la palabra duda, y me viene a la memoria alguien que dijo en una oportunidad, lo dijo peyorativamente, pero en realidad yo creo que la lectura tendría que ser exactamente la contraria, cuando dijo, la duda es la jactancia de los intelectuales.
Así que me parece que a través de las dudas es como vamos aprendiendo y como vamos creciendo. Si no Así tenemos es. dudas, no tenemos ciencia, ya lo sabemos. Así es. ¿Alguien quiere seguirlo, Osvaldo? ¿Quiere compartir alguna reflexión, alguna duda? Yo tomé nota de varias cositas, pero podemos ceder a quien se anime. Eh, no tengan vergüenza, levanten la manito, abran el micrófono o pueden dejar las preguntas en el chat también y las leemos ahora. Creo que los dejaste a todos y todas anonadados, Alejandro. Sí, sin lugar a dudas, A sin lo lugar a mejor dudas. no hablan porque están repensando todo lo que dijiste. Ahí Jorge levantó la mano. Bien, no, yo creo que nos llamó a la reflexión de muchas maneras. Yo bueno, como varios saben, yo estoy en un programa de investigación de insectos, en entomología, y siempre también es algo de debate y charla la cuestión del carisma, de que siempre están, no solo en cuanto a la fauna, también a la flora, y a la funga, quienes son más carismáticos, quienes son más lindos. Y por ahí cuesta ese trabajito de hormiga, tal vez, que hasta puede llegar a parecer injusto a mi criterio, de tener que justificar por qué este que no es tan bonito, tan carismático, también es importante, pero forma parte del trabajo de la divulgación, del enseñar y demás. Así que bueno, justamente eso es algo que está también en mis puntos, pero le damos la palabra a Jorge, que levantó la mano, que también se ve que está como yo en una fuerita con el verde de fondo. Tenés la palabra, Jorge. Gracias, sí, saludos desde la selva misionera. Bueno, agradecerles a la Fundación por esta invitación, sí, y a Alejandro por la exposición magnífica que hizo. Me encanta que estemos hablando de cómo comunicar la biodiversidad, sí. Yo, al conocer el perfil de Alejandro, me imaginé que un poco íbamos a ir por la comunicación y es sumamente crucial, ¿no? Yo, por ejemplo, soy guía de turismo, entonces participo en lo que es la interpretación del recurso, ¿sí? Y quería resaltar cómo el lenguaje que utilizamos y la manera que comunicamos es crucial. Por ejemplo, me vienen a la mente muchísimos compañeros y compañeras que son o guías o son simplemente naturalistas que en el momento de hablar de una mosca o de hablar, por ejemplo, de un bicho icónico de Misiones que es el urutaú, por ejemplo, o un sapo, que no son los más hegemónicamente carismáticos, en sus comunicaciones incluyen cómo se sienten por este animal, ¿no? Ver a un guía compartir un urutaú y decir qué hermoso animal, ¿no? O a una persona hablando de una mosca y resaltar sus colores, lo hermosa que le encuentra. Nosotros como guías justamente estamos allí como para tender el puente de la interpretación, ¿sí? Entre la persona y el recurso. Entonces, imprimirle eh, nuestra propia admiración por esa, estoy siendo un poco faunocéntrico, ¿cierto? ¿No? Pero por esa especie, termina teniendo un impacto, ¿no? Termina bajando a la persona eh, a la persona que está recibiendo el servicio de guía que prestamos, ¿no? Entonces, cómo comunicar es crucial. Mientras yo escuchaba a Alejandro, recordé una anécdota de mi formación académica. Tuvimos acá en Iguazú un docente magnífico, un profesor universitario que es en verdad un ícono de la conservación acá, llamado Ariel Soria, ¿sí? En la primera clase, él nos dijo, bueno, vamos a aprender muchísimo sobre el resto de los animales,
En esa primera oración, él ya me enamoró, me cautivó. Yo dije, por aquí es, ¿sí? ¿No? Como por hablar del impacto, ¿no? De las palabras que elegimos en el momento, ya sea desde donde participemos, ¿no? O sea, él, por ejemplo, ahí él estaba en el acto de docencia, nosotros como guías, otra persona como biólogo, etcétera. Y nos hizo mucho énfasis en esto. Por ejemplo, él en clase nos hablaba de nicho ecológico cuando el libro hablaba de servicio ecosistémico, ¿sí, no? Y justo decía, Otro concepto. el servicio ecosistémico es reantropocéntrico, ¿eh? Podemos hablar de nicho ecológico. Sí, claro, hay cosas que ya van a depender, ya van a influir en lo que son las conversaciones internas entre las diferentes aristas de la conservación y otras cosas que sí vamos a poder entonces incluir en lo que es nuestra divulgación a las personas eh, que no están totalmente adentro, ¿no? Porque al final todos podemos participar de la conservación y la idea simplemente es sumar más personas adeptas. Entonces, eh, eh, reflexionar un rato sobre cómo nos comunicamos al momento de hablar de diversidad es muy, muy valioso. Así que otra vez agradecido con Alejandro y con la Fundación. Gracias, Jorge. Bueno, coincido muchísimo con lo que decís. Para mí los intérpretes de la naturaleza, guías de turismo, son, te diría, de las herramientas más importantes que tiene la ciencia de la conservación, porque es muy importante que los intérpretes de naturaleza conecten con un público que no puede estar, o que puede no estar, mejor dicho, conectado con la naturaleza. Y ahí entran algunas cuestiones de la comunicación que también me apasionan y me gustan mucho. Tomo esto que decías, Jorge, de si un intérprete habla sobre la belleza de alguna especie, que no sé si es lo que existe decir, pero yo no digo que eso esté mal, porque le estamos poniendo el valor de la belleza, ¿no? A mí me parece que el intérprete de la naturaleza, la mejor forma que tiene de conectar es desde la emoción. Entonces, si al intérprete lo emociona esa belleza, me parece que es una herramienta perfecta que la comparta, porque de esa manera va a generar un vínculo con su receptor. A lo que por ahí se refiere Campaña y Guevara es que como argumento de conservación no puedes usar el valor de belleza. Entonces, no sé si se entiende la diferencia. Está bien que el comunicador o la comunicadora diga cómo me gusta el guacamayo, cómo me gusta el lapacho, y que con eso tengan una conexión con la persona que está enfrente. Porque eso resalta valor de conservación también. Lo que no tenemos que hacer es decir, bueno, cuidemos el lapacho porque es rosa, o cuidemos al guacamayo porque tiene colores y está bueno para el turismo. A eso se refiere este libro de Guevara y Campaña. Pero la comunicación es crucial en el tema. Sí, totalmente de acuerdo. Yo me tomé nota de varias cositas que no solo me parecieron importantes, sino que también, como dijo Osvaldo, me, me sorprendió encontrarlas, me sorprendió para bien, tal vez las esperaba y me sorprendió encontrarlas en cuanto, no es una novedad en cuanto a la crisis de biodiversidad, cuáles son las causas y no es de ahora, venimos de hace rato con esto. Y también todo cómo desarrollaste el problema de la conceptualización. Queda también, como siempre, a criterio de quién lo ve y quién lo interpreta las cosas y nunca se unifica eso, entonces probablemente se demore a la hora de que nos tengamos que poner de acuerdo con algo, tal cual vos lo describiste. Si todos estamos pensando en algo diferente, como citaste con diferentes ejemplos, valga la redundancia, eh, no vamos a llegar a pensar en lo mismo. La crisis ambiental, por supuesto, todo el desarrollo de la biología de la conservación desde el enfoque interdisciplinario. En varias charlas que se hicieron desde la red también,
se habla mucho del enfoque interdisciplinario. ¿Por qué? Por el hecho de que abarcando desde más disciplinas, vos lo haces, complementás con diferentes disciplinas, tanto como vos lo describiste muy bien, el aspecto desde lo biológico, desde lo social, lo político, lo cultural. Eso me pareció fantástico porque coincide exactamente con varios debates, con varias charlas que hemos tenido anteriormente. Y justamente en cuanto a estos factores, desde lo biológico, lo social, lo político, lo económico, que rondan al término de biodiversidad, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el enfoque, bueno, cómo se lo da en la práctica también me gustó mucho cómo lo describiste, y también esto de que el pensamiento, o es a lo que llego yo, ¿no? De que el pensamiento está centrado en cuáles son los intereses que tenemos en conservar o no algo. Y eso está buenísimo para nosotros, para el ser humano, pero y del otro lado, Ujú. cómo lo toman. No sé, yo voy tirando como tips para ver si alguien más se quiere sumar a este debate. Y desde ya, espero que se haya entendido, no, yo no puse fichas en ninguna, para mí No, no es que uno esté mal ni uno esté bien. Me parece que lo interesante es eso, es procesar cómo otra persona que piensa distinto que yo lo está pensando. Yo no digo que esté mal o bien, al caso, que alguien quiera cuidar, no sé, como dije, a las abejas, a las abejas melíferas, porque son excelentes polinizadoras. El clásico valor utilitario o instrumental que se dice. Bueno, se puede debatir, pero pensemos por qué esa persona piensa así y por qué no me entiendo con ella, con esa persona, porque yo pienso que a la abeja hay que cuidarla porque es abeja. Bueno, porque dice Guevara y Campaña, tenemos estructuras de pensamiento distintas. Es casi como estar hablando un idioma diferente. Yo promuevo muchísimo quien se anime. El libro ese de Guevara, las formas de lenguaje de la conservación, lo encuentran en la página de la Fundación Azara, está libre de descarga. Acá dice Jorge, las moscas también polinizan, exacto. O sea, sí, los sírfidos son un grupo de polinizadores. y aparte, bueno, lo que no dije es que el carisma te pone un grupito de animales que está bueno, por hablar de animales, ¿no? Un grupito de animales que es feo, y después toda la biodiversidad que ni fu ni fa, que la gente no conoce, que ignora, y que algunos comunicadores dicen que sobre todo le digo a quienes se dedican a los artrópodos, dicen que lo mejor es focalizarse en dar a conocer aquellas especies que no son ni fu ni fa para la gente. ¿Sí? ¿Por qué lo dicen? Porque según sus estudios, cuando uno quiere promover, por ejemplo, los insectos, habla de las mariposas, habla de las vaquitas de San Antonio. Claro, escarabajos y Pero demás. no, según lo que dicen ellos, y creo que coincido, eso no afecta a que la gente piense que los insectos son una porquería. Entonces hay que cambiar de estrategia. Me parece que lo importante es eso, pensar que tenemos que cambiar de estrategia, que no está funcionando, que hay que hacer otra cosa, hay que probar otra cosa, vamos a fallar, quizás, no sé, pero hagamos otra cosa porque no está funcionando. Claro, y por ahí muchas herramientas se dan también desde lo que es la educación ambiental para la conservación, que eso nos lleva a que no solo ya el debate venga acá en los adultos, sino que también comience en la escuela desde los niños, que a mí me ha sorprendido, siempre lo cuento, acá deben estar cansados de escuchar mis anécdotas con los niños también. Desde que me pregunten, ¿y con qué trabajas? Y con mosca, ¡ay, qué horror! Y bueno, es un público difícil los niños, es un público muy difícil, porque no solamente ellos obviamente se basan tal vez en esta estructura de quién es más lindo, pero hay quienes te dicen, no, a mí me gusta tal insecto porque es raro, y vos decís, bien, Sí, vamos, venite. pero Vení, te traemos. Entonces, viste, para los diferentes grupos biológicos, o sea, ya
sacándolo, yendo más allá de los insectos, es también Claro. complicado para quienes trabajan, por ejemplo, con bacterias, como ha pasado en la charla del Día de la Mujer con Juli, que estaba representando ese grupo, otra de las chicas que trabaja en arqueología, geología, entonces, viste, cuando lo empezás a llevar un poco más al debate bueno, cómo percibe cada uno, y es súper interesante y podemos estar Mira, dudosas horas. sobre una cosita sobre lo que acabas de decir, algo interesante que plantea el libro vuelvo a Campaña de Guevara, es que en realidad, cuando la mente del niño está fresca, sin ninguna interrupción social, ni con padres, ni con escuela, ni con amiguitos, ni con los medios de comunicación, es más probable que piense de la manera de la manera de las descripciones naturalistas que conllevarían una mejor conservación. Es decir, un nene que no vio nunca un dibujito animado, si ve una araña, o si ve una mantis, o si ve una mariposa, no va a ver cosas distintas. Va a ver bichitos que se mueven de una u otra manera, con tal color o con tal otro color. No va a asociarle ni la picadura, ni que es lindo, ni que es feo, ni nada. Todo eso viene después. Plantea este libro que somos tan porquerías los seres humanos que tenemos esa mente original, pero sin embargo, cuando vamos creciendo, la suplantamos por un montón de otras cosas de percepción de la naturaleza que complican nuestra percepción y nuestra jerarquía de prioridades frente a la naturaleza. Sí, y además también, volviendo al comienzo, ¿no? de todo lo que contaste, como a la hora que también se ha hablado desde charlas de la red, a la hora de la toma de decisiones, cómo influye la percepción pública, no solo pública, sino por supuesto también política, de qué queremos o no queremos conservar, y podríamos quedarnos debatiendo muchas horas con un tema actual que es, por ejemplo, la cuestión de los glaciares, de la ley de glaciares. Eso también, bueno, a criterio o a percepción de quién es o no importante. Entonces me gusta mucho esto que puede llamarse el juego de la percepción. Bueno, a tu percepción, ¿qué es y por qué es importante? Acá tiene, si me permitís, Daniela, Sí, por favor, Osvaldo. a partir de lo que dijiste, me recuerdo la importancia que vimos en el taller que hicimos en la red sobre la comunicación de la ciencia, digamos. Esto es también un tema muy importante, de qué manera vos podés llegar a comunicar no solo los conocimientos concretos, sino también las miradas. Y en sintonía con lo que les dije antes, y un poco como postdata o como nota al pie, otra cuestión que me parece que tiene que ver con esto que dijiste, Daniela, y lo engancho con la charla tuya, Alejandro, y también con algo que dije anteriormente. Me parece que la charla, además de ser inédita para lo que esperábamos, lo repito, bien, lo digo en el buen sentido, digamos, una buena sorpresa, no una mala sorpresa. Yo creo que planteaste una planicie, un plano que nos permite distintas miradas y distintos abordajes. El que tengamos o el que podamos elaborar o el que podamos elaborarlo solos o en red o colaborativamente, pero a partir de esta planicie básica que nos brindaste. Así que otro motivo más para agradecerte, y creo que acá tenemos un problema, hemos puesto muy alta la vara en la exposición de la primera charla de aportes para una lectura crítica de la realidad. Vamos a ver qué opinan los que te siguen. Qué bárbaro, ¿eh? Hay tanto para hablar sobre el tema que seguramente, y hay gente que sabe mucho más que yo de esto, así que bienvenida a la charla. No, me refiero a la vara con respecto al nivel de Sí, las sí, sí. próximas charlas que tengan que ver con ciencia o con turismo, en fin.
Muchas gracias. Así que Sí, gracias porque de nuevo. aparte les cuento también que lo iba a comentar al comienzo, pero también para no dilatar el arranque de la charla. Cuando se plantea los temas para el ciclo de charlas de la red también, llegamos a este debate, bueno, hay que hablar de biodiversidad. Y voy a repetir muchas veces esto. eh, el público debe estar cansado de escucharme decir que yo, muy orgullosa, estoy en la provincia considerada la más biodiversa del país, donde acá tenemos un instituto misionero de biodiversidad. Entonces, si de biodiversidad se trata, ¿quién es más indicado para hablar sobre esto que alguien que trabaja allí, que se dedica, que está también en la divulgación y difusión de la ciencia? Así que, Alejandro, estamos impactados por todo lo que sembraste, sabelo, y sumamente agradecidos porque lo creo que fue muy fructífero para todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Desde ya ha sido un honor, me encanta ver que eso haya pasado, porque mi objetivo era ese, justamente, es patear el tablero un poquito y bueno, y promover que cada uno pueda seguir investigando sobre el tema, ver qué posición toma, con suerte lo van a llevar eso a su desempeño diario, y bueno, estoy a disposición para charlar, para proveer bibliografía si la tengo, para una siguiente charla, lo que ustedes quieran. Me encanta, vuelvo a esto, celebro muchísimo que el ciclo de charlas se llame Aportes a una lectura crítica de la realidad, que es lo que nos hace falta. Necesitamos parar un poquito y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Porque algo no está funcionando. Así que les agradezco de nuevo. Gracias a vos. Y gracias a todos los que están participando. Sí, por A supuesto. quienes esperamos seguir viendo en las próximas charlas, por supuesto. Claro que sí. Voy a leer un poquito lo que hay en el chat. Me adelanté a Lautaro por la cara. María Fernanda Ruiz puso gracias. Voy con las preguntas. Después hay un popurrí de agradecimiento, sorpresa y demás. María Fernanda puso gracias. Soy técnica en turismo rural. ¿Podrías avanzar un poco más sobre el concepto de biodiversidad socioecológica? Sí, este concepto viene de la mano de personas y autores que dicen que las definiciones y los usos y costumbres que estaba teniendo la biodiversidad estaban muy centrados en lo biológico y en los numeritos y las tendencias. Entonces dicen, las personas están pensando sobre la biodiversidad, entonces las percepciones de las personas son las que corresponde poner en la balanza cuando se habla de diversidad. Y esto involucra un montón de cosas, y di algunos ejemplos. Cuando la biodiversidad se considera beneficiosa y está potenciada por el pensamiento. Cuando la biodiversidad es un detrimento y pensamos, no sé, en vectores de enfermedades o biodiversidad que se come y te mata o biodiversidad que se come y genera riquezas. ¿Cuál de esa biodiversidad tiene un peso religioso? Bueno, todo ese tipo de percepciones hacen que los seres vivos no sean todos considerados igual. Y aparte de eso, los considera dentro de un contexto. No los considera como ítems en un Excel, sino que el ecosistema, y no solamente el ecosistema biológico, sino el ecosistema de pensamiento, el ecosistema social en donde aparecen esos seres vivos, tienen una relevancia en cómo los consideramos. Y eso obviamente se deslinda a cómo los conservamos, ¿no? Va por ese lado. Bien, ahí sigo. Acá estoy. Se me fue el chat. Bien, bueno, otra cosita antes de olvidarme. En el chat está el formulario de asistencia para también la elaboración después de los certificados, así que no se olviden de completarlo, perdón, porfis.
Bueno, muchas gracias de Osvaldo Valenzuela, Jorge con algún ejemplo más del tema de lo estético a la hora de los filtros sociales, ¿no? Raúl Oscar Cuadrado puso, es muy importante la comunicación en cuanto a la transmisión de conocimientos y aprendizajes, ya que no se puede entender la conservación de lo que no se conoce, y creo que nos has enseñado mucho hoy con estas amplias miradas que nos enfocaron fructíferamente. Muchas gracias. Me alegro, muchas gracias. Bueno, felicitaciones también de Cecilia Miranda, que es también integrante del Instituto Misionero de Biodiversidad. Gracias por conectarte y por estar ahí de asistencia técnica también del ALE. Bueno, obviamente han traído toda la barra, además de otros. Por supuesto, Puerto Iguazú presente. Sí, sí. La barra de misiones es grande, ¿viste? Vamos apareciendo por sectores para cada actividad de la red. Sí. Así que bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, hacer un comentario. Están libres de abrir el micrófono y hacerlo, y si no, tengo para algún pequeño cierre también para compartir, como ustedes me digan, si están con vergüenza, ¿viste? Por ahí está nublado en Misiones y les dio un... Bien, gracias Ale, gracias por compartir tu mail en el chat. Eso te iba a decir que faltó en tu PowerPoint el Me di cuenta contacto. ahora. Así Sí, que, sí, y después lo facilitamos también por favor. desde la fundación y la red. Bueno, no sé si Osvaldo, Lauti, alguien tiene... Yo todavía estoy tratando de formular la pregunta, pero la verdad es que me dejó con más dudas que certezas. Y es inevitable para mí trazar el paralelismo con lo que se debate hoy, con la agenda pública. O sea, todo esto que me decís es súper necesario. Estos espacios son muy valiosos para poner en agenda lo que no se conoce, como bien vos lo decías. Y no se puede defender, o la gente no va a defender, algo que no conoce. Me parece muy importante el tema acá de comunicar ciencia, y es inevitable para mí pensar en el debate actual de la ley de glaciares. O sea, caímos tan bajo como sociedad que permitimos que se baje el debate. Escuchar a diputados en el Congreso decir que hay rocas que no tienen ningún valor dentro del ecosistema, que por eso uno puede avanzar en su destrucción. Eso me parece muy grave, por un lado, pero por otro lado me quedo tranquilo que hay personas como vos, Ale, que tienen una capacidad asombrosa a la hora de transmitir conocimiento. Y creo que en redes, me pasa que en redes sociales cada vez veo que más científicos se animan a comunicar de manera personal, porque por ahí estábamos muy acostumbrados que los científicos comuniquen a través de un paper solamente. Y veo que cada vez más científicos, más gente con mucho conocimiento, más guías turísticos, muchos más profesionales se pronuncian a favor del ambiente, y eso genera un valor muy importante. Que si bien estos espacios sirven, valoro mucho cuando alguien lo hace de forma individual. Alejandro es directamente TikToker, dice. Pero esto que vos comunicás de forma tan natural, que te sale realmente muy bien, creo que es necesario para avanzar con esto en comunicar lo que no conocemos. Y no paro de pensar de qué manera podemos hacer desde la fundación, desde la red, encuentros o actividades que permitan o que inviten a que la gente sienta curiosidad, que se sume a estos espacios y que permitan seguir ampliando este conocimiento que por ahí uno no lo tenía en cuenta.
esto que dijiste de biodiversidad, ¿qué es biodiversidad? Incluso me voló la cabeza con lo de ciencia ciudadana que veníamos trabajando. O sea, hay mucho más para hacer todavía de ciencia Ay, ciudadana. Yo, O sea, yo hay un lamento montón. O sea, la todo este herramienta que debate, tenemos, Lauti. la herramienta Lauti que todavía tenemos está procesando del año pasado algunas sí, cosas y le venimos de nuevo. la herramienta que tenemos con esto de la ciencia ciudadana, con los programas de ciencia ciudadana, creo que van muy de la mano con todo lo que vos mencionaste, Alejandro. Y nada, tengo la cabeza caliente porque está procesando todas las ideas que se pueden hacer mediante la fundación, mediante la red. Así que seguramente te va a llegar otra propuesta después de esta Sentite charla. directamente por supuesto. involucrado, Ale. Sentite directamente involucrado porque va a ser producto de lo que acabas de provocar. Y yo sé que eso es parte de lo que vos viniste a buscar también. Eso es lo que nos gusta a Totalmente. nosotros. Así que, si bien no formulé una pregunta, fue más que nada un pensamiento en voz alta. Ya, perfecto. Gracias nuevamente por la exposición, por la calidad de la exposición. Y espero que sigamos con este nivel. Seguramente sí. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Y sí, con mucha humildad estoy a disposición para colaborar. A mí me parece que es un trabajo hermoso, al menos el que conozco de Dani, que sé que está muy bien y son recontra valiosos y estoy seguro que el impacto va a ser positivo. Sobre lo que dijiste antes, bueno, aunque no parezca, no hace mucho estaba mal visto para un científico o científica hacer comunicación. Entonces, no se dedicaban a eso. Y por eso era importante también el trabajo de los divulgadores y de los, de los intérpretes de naturaleza, por ejemplo, porque eran quienes tenían la voz hacia el pueblo. Ahora, por suerte, eso se está rompiendo bastante. Lo que hay que trabajar un poco ahora es el cómo. Porque comunicar es lindo, lo puede hacer cualquiera, pero no a cualquiera le sale con el mismo éxito. Pero es algo que se practica. Así que está bueno fomentar también la práctica en la academia, en los científicos y científicas, de la comunicación. Por cualquier medio que se pueda. Puede ser un TikTok, como dice Jorge, que hago yo, pero si no, hacer notas periodísticas que sean accesibles, que vayan al punto. Y Claro. eso tiene mucho que ver también con el tema de la ley de glaciares y las leyes de bosques nativos que se van seguramente a trabajar dentro de poco, y todas las que tienen impacto ambiental. Otro gran libro que voy a recomendar, que también se puede descargar, me parece, de manera gratuita, es el libro de Guillermina Nogués, que está en El gato y la caja, que habla sobre, que se llama Pensar... Uy, se me fue la cabeza. Pensar entre todos, algo así. Ahora lo voy a buscar. Es de Guillermina Nogués. Que habla sobre la desinformación. Habla sobre por qué la información científica y la no científica y los valores llegan de una manera tergiversada al pueblo y terminan pasando cosas como esta, ¿no? Que haya mucha gente en un congreso diciendo que un glaciar es una piedra congelada que no tiene nada. Pensar con todos. Pensar con todos. Súper recomendable, es un libro que tendría que estar en la secundaria para hablar. Pero bueno, es un tema complejísimo, Lautaro, se me escapa de las manos. Y creo que se puede hablar. Entrelacé muchos temas juntos, por tu culpa. Sí. Yo, con el tema de la ley de glaciares, escuché mucho y empecé a seguir a Enrique Viale, no sé si lo conocen. Sí, claro. Pero estuvo muy activo con el tema de la difusión, de la convocatoria, de las firmas para firmar contra la ley de glaciares. Y a partir de las redes sociales de él empecé a enterarme de un montón de científicos de distintas disciplinas que comunican ciencia. Y la verdad es que eso me va a dejar, me queda picando en la cabeza para ver de qué manera lo podemos articular, que sea complementario a este ciclo de charlas. Así que por eso te dije, seguramente te va a llegar una invitación a otra actividad luego de esta. Perfecto. Completamente dispuesto. Sí, yo para agregar nomás algo que también estuvimos charlando en
en ocasiones anteriores respecto a esto de la divulgación y la comunicación de la ciencia, es que podríamos decir que hay una suerte de un cambio de paradigma en la mente del investigador. ¿Por qué? Porque antes se mal llamaba o se maldecía que el investigador, el que hacía un paper o cualquier trabajo científico, tenía que bajar la información. Y no hay nada que bajar porque el investigador, el científico, lo que sea, no está más alto que nadie. Lo que se hace es ajustar y adaptar el lenguaje acorde al público que vos tengas, que es más o menos lo que vos también estabas eh, diciendo, Ale, del hecho de que sí, hay que comunicar y divulgar. El tema es ver cómo adaptar todo ese conocimiento acorde al público destinatario que tengamos. Sí, y es algo que se puede hacer. Hay gente que lo sabe hacer, así que si puedo aportar desde ese lado, totalmente dispuesto. Se va creando ahí como una especie de guía científico. No es ni guía turístico ni científico puramente. Es un guía científico lo que surge de esta necesidad de comunicar ciencia. Vamos a hacer una votación de qué nombre se le pondría a ese rol, ¿no? Sí, pero está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo para seguir indagando y para hacer trabajos al respecto. A todas las provincias, dicho entre paréntesis, me encanta que haya tantas provincias representadas en esta charla como audiencia. Creo que en todos lados es algo beneficioso, así que cuando quieran. No sé si alguien más quiere prender el micrófono, hacer alguna pregunta, pensar en voz alta. Como lo hizo Lautaro recién, para que tengan una idea. Se te ganaron los pensamientos intrusivos y pensaste en voz alta. Sí. Es un ejercicio que lo hago mucho con Osvaldo. Ey, a mí me ha tocado Y con la Daniela ciencia también. ciudadana también. Hemos ligado todos. A ver, por Osvaldo, eso. el compañero sanpedrino, no sé si tiene algún comentario. ¿Qué le pareció la charla? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpen que no tengo la cámara disponible. No te No preocupes, no pasa te nada. preocupes. Mirá, yo para que tengan una idea en lo que estamos trabajando nosotros, yo pertenezco a un grupo de trabajo en San Pedro de vecinos que estamos en este momento poniendo en valor distintas cuestiones relacionadas con el patrimonio verde sanpedrino. Es decir, que no solo tenemos monumentos, iglesia, basílica, etcétera, sino que tenemos árboles, conjunto de árboles y ecosistemas que van acompañando a la comunidad en todo su devenir. Nuestro proyecto se llama Patrimonio Verde, se inició desde el Museo Histórico y yo lo estoy coordinando. Justamente me incluí en esta charla, aparte que el año pasado participé, no en todas, porque estamos trabajando ya el año pasado en un punto del ex balneario municipal que es parte del humedal, en donde alguna agrupación ecologista ha empezado con tareas de remediación, y estamos poniendo en valor todo un sector que le estamos poniendo de nombre Paseo de la Biodiversidad. Es un área que el sanpedrino va a tomar mate al lado del riacho, en todo lo que es el ambiente del Taico. Y bueno, nos encontramos con el tema que la gente apropia ese lugar como paseo, pero de alguna manera por ahí está más preocupada por el resultado de el equipo de fútbol, de la factura que se está comiendo, y no exactamente del entorno en el cual está, ¿no? En donde tenemos
todas las comunidades, y por eso, digamos, nosotros lo llamamos así. Estamos en pleno trabajo de eso. Lautaro nos está dando una mano porque nosotros en cada sitio que hacemos este trabajo, que para nosotros esto es un gran desafío porque es un área, antes lo trabajábamos con el tema de individuos o grupos de individuos, ponemos un QR y en ese QR los árboles, o en este caso el sitio, te cuenta su propia historia. Así lo estamos trabajando. Y bueno, de ahí nos conocemos con Lautaro, que es el que nos prepara los QR y nos hace todo un apoyo informático en nuestro equipo de trabajo. Era simplemente compartir en lo que estamos y bueno, hasta acá porque si no se va a hacer muy largo. Bueno, gracias Osvaldo. Ya seguiremos trabajando lo de la parte del río. Gracias por compartir, Osvaldo. Así que, bueno, yo creo que nos vamos no solamente con muchas ideas y muchas semillitas plantadas por Alejandro, sino con tal vez algunas cositas, yo creo que a modo de conclusión, ¿no? Tomar a la biodiversidad, que no va a ser solamente un conjunto de especies, sino también es una construcción social, como lo estuvimos charlando. Lo que decidimos conservar y lo que no está atravesado por intereses políticos, por valores culturales y por las formas en las que percibimos cada uno de nosotros la naturaleza. Otra cosa también que destaco es que el lenguaje van a ser las palabras que moldean también nuestras decisiones en cuanto a esto que charlábamos a nivel político, ¿no? La percepción, cómo se da, que según nuestra percepción, como también lo dijo Alejandro, vamos a priorizar ciertas especies más visibles o atractivas que otras, que van a quedar un poquito relegadas, independientemente de su importancia ecológica, por ejemplo, citando alguna cosita que mencionó Ale, ¿no? Y hago una pregunta o llamado a la reflexión, más que preguntas, cerrando y utilizando todo esto que nos dio como recurso y como enseñanza también Ale a lo largo de toda su presentación, que sería algo así como si la biodiversidad también se construye desde lo social. ¿La conservación protege la vida en su conjunto o va a reflejar nuestras propias jerarquías, intereses y formas de mirar al mundo? Yo les dejo esta pregunta a modo de reflexión, como cierre a partir de todo lo que hablamos. Si les quedó alguna duda, que les queden más. La verdad que ni el chat GPT me hubiese resumido toda la exposición de una manera No, venía tomando nota, tan, mira. tan Tengo- sucinta y tan clara. Bueno, Tengo les agradezco de nuevo la convocatoria a disposición. Me encantan este tipo de espacios, me encanta generar problemas y abrir puertas más que cerrarlas. Así que a disposición, tanto para proyectos que tengan como charlas y lo que sea. Lamentablemente para vos esto se está grabando, Maldición. de modo tal que quedaste a disposición. Bueno. Y en, Mirá que así caí yo, Ale, cuidado. y en varias oportunidades. Así que bueno. Esto quedó todo grabado, que él quedó a disposición. Está grabado y hay un montón de público de testigo. Bueno, muchas gracias Alejandro de nuevo y a todos los que están presentes y nos vemos dentro de exactamente un mes. El 14 de mayo nos vamos a ver con otra charla también de este ciclo, a la cual está invitado Alejandro también.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes Buenas que se han tardes. quedado. Buenas tardes, que tengan linda tarde. Nuevamente, gracias a Osvaldo, a la Fundación, a la red, al AUTI por la asistencia técnica y obviamente a Ale. Un gusto, gente. Les agradezco haberme participado. Gracias a Muchas todos gracias, Ale. y buenas tardes. Hasta Osvaldo, luego. Lautaro y Ale, nos quedamos un minutito Dale. más cuando se retiren. Bien, me tuve que poner los auriculares.